Era un pastor. A veces la duda nos llega a nosotros también y preguntamos cómo, pero en Dios no hay explicaciones. Los milagros nunca tendrán explicaciones porque dejarían de ser milagros. En la palabra tengo mi corazón henchido de gratitud con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Dios nos ha bendecido con todo. En Bogotá terminamos una convención hace más o menos un mes largo, y fue lluvia. Oiga, y los hermanos no se movían. Dios no nos deja mover cuando estamos en su presencia, hay que estar bien atento. Así que no le tenga miedo a la lluvia, no le tenga miedo al sol. Aquí estamos es para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, dice en la Biblia, voy a invitarles a leer, y ahí sentaditos yo leo para ustedes. El Salmo 19, verso 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y luego Isaías capítulo 1, verso 2 dice: oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. A la voz de él todo mundo está atento. Y dice lamentablemente una frase que duele. Es el último, Él es el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el alfa. Y ellos se rebelaron contra mí. En todos los ámbitos, llámese social, llámese religioso, llámese político, los seguidores de estos líderes son fieles a sus escritos, son fieles a sus discursos, a sus enseñanzas. Nosotros no podemos ser menos cuando sabemos que tenemos la palabra de Dios. La palabra, como declara la misma Biblia, la palabra profética más segura. En su palabra nos apoyamos, no solo como defensores de ella, sino como hacedores de su palabra. Sus enseñanzas son de vida. Y permíteme añadir algo en esta mañana. Más que vida, trascienden hasta la eternidad. Los discursos de los hombres siempre son cuestionados, se colocan en duda, a veces carecen de credibilidad. Los examinan a la luz de su contenido, a la luz de sus promesas, a veces hasta políticas, pero quedan reducidas al final a algo que podríamos llamar mentira. Solo hay uno que habla con palabra infalible, uno que no falla su palabra, uno que no se equivoca. Su palabra no es ambigua, su palabra permanece. Y nosotros hemos decidido aquí en Colombia y en el mundo entero a permanecer firmes en esta palabra. Pase lo que nos pase, suceda lo que suceda, estaremos aquí oyendo la voz de Dios. La gente podría preguntarse: ¿y por qué se reúnen tanto? ¿Y por qué dejan de hacer muchas cosas para ir a un culto? ¿Por qué no escucharlo de una manera cómoda? ¿Por qué ir a lugares donde no hay una silla bonita? Donde de pronto la decoración no aparece bonita por ninguna parte. Pero a nosotros no nos importan mucho los lugares.
A nosotros nos importa el que llena el corazón de su vida y el que llena el corazón de mi vida. Aplauda a Jesucristo en esta mañana. Pero ¿por qué se reúnen tanto si allá no les das nada? Y si bien es cierto, como organización no tenemos dinero para proveer las necesidades de todos los nuestros, contamos con uno que sabe proveer, con uno que sabe bendecir, con uno que sabe ayudar. Y de los que estamos aquí en esta mañana congregados, estoy seguro, podemos decir, como dice su palabra: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Yo le creo a Él y a su palabra. Dios, desde el momento en que hace su salida en el estrado de este universo, sale para hablar verdad. Y vaya de qué manera. El libro de Génesis, el comienzo, registra muchas veces la frase: y dijo Dios, y dijo Dios. Su primera mirada se encuentra con una tierra que está desordenada y vacía. Y esa situación lo llevó a hablar, a pararse en la plataforma de este universo, lo que me indica que Dios siempre habla, siempre advierte, sale al escenario cuando algo está mal. Por eso es que nosotros, siguiendo a veces a la iglesia, al lugar donde nos congregamos, al recinto humilde y sencillo, queriendo de pronto escapar de alguna situación, encontramos que en ese humilde lugar Dios usa a un hombre llamado pastor para que predique la palabra. Y esa palabra que es viva, esa palabra llega al corazón de alguien necesitado, es tocado por la palabra y todas las cosas cambian. Nuestro Dios es un Dios que sabe hablar cuando hay que hablar, y a eso podríamos llamar sabiduría. Él es la sabiduría. Sus palabras están llenas de sabiduría. Me parece observar a Dios tomando la radiografía y vio que la tierra estaba desordenada y vacía. La Biblia dice: las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Era un completo caos, pero el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios siempre está. Por más desorden que presente este mundo, siempre hay un espacio en el corazón del hombre. Hay un remanente, un lugar donde el Espíritu de Dios reposa, donde el Espíritu de Dios se mueve. Y ese lugar se llama la iglesia de Él. Somos el depósito de su Espíritu Santo. Y dice la Biblia: y dijo Dios, sea la luz. Al parecer todo el caos se había originado por la oscuridad. Y es que vivir en la oscuridad es causa de tropiezo y de caídas. Pero si andamos en luz, no tropezaremos jamás. Si logras creer en esta mañana que Él puede alejar las tinieblas de tu vida, solo con el poder de su palabra, la oscura vida comenzará a alumbrar y el caos de su propia vida terminará. La tierra estaba en tinieblas, es decir, estaba en oscuridad, pero Dios abrió su boca para emitir palabra, la orden, y que apareciera la luz.
Y la Biblia dice, y de inmediato, sin espera alguna, las tinieblas tuvieron que marcharse, se fueron. Esto me define que la palabra de Dios es poderosa y que todo, absolutamente todo, está bajo su poder y su dominio, bajo su control. Y a eso es lo que llamamos la soberanía de Dios. De esta manera empezó Dios su discurso en este mundo. Y separó lo que hubo que separar. Y unió lo que hubo que unir. A fin de colocar todo en orden. Dios es un Dios de orden. Y entonces hizo entrega de un mundo organizado, de un mundo productivo que encanta con su belleza y con su esplendor. Con su palabra colgó de la nada las lumbreras, el sol para que alumbre en el día y la luna acompañada de estrellas para embellecer la noche. Así que Dios esta mañana, si dice algo y yo tengo la capacidad de creerlo, de encarnarlo, de meterlo en mi alma, tengo que decirle, hecho está. Si Dios lo dice y yo lo creo, en esta mañana está hecho, porque Él tiene el poder para hacerlo. Tenemos un Dios que hace conforme a nuestra fe. Y hablando de fe, nunca pide cantidades. Dios nunca pide cantidades de fe. Dios pide poquitos de fe, porque Dios es un Dios que sabe trabajar con poquito. Es más, quiero decirles, mi Dios sabe trabajar con nada. A Él nada le queda grande. Esta mañana solo quiere un poquito de fe. Alguna ocasión estaba predicando en algún lugar hablando de fe. Y me dio por conseguir unas semillas de mostaza. Por primera vez conocía la semilla de mostaza. Y quise comprar unas 500 semillitas para un culto donde nos congregábamos aproximadamente 500 personas. Y fui y no me vendieron 500 semillitas. Me vendieron una porción, una puñadita. Habían millones de semillas. Y hablando de fe esa mañana, como hoy, era una mañana como hoy, con el mismo Dios de hoy, porque Él es Dios de ayer, de hoy y de mañana. Y hablando de eso, le di una semillita a cada hermano que llegó al templo y le dije, guárdela, porque quiero hablar de esa semilla. Y cuando terminamos el culto, Dios a través de su Espíritu me hizo llamar a las personas que siendo casadas no podían tener familia y que llevaran más de muchos años. Y me dio por llamarlas y decirles esa mañana, con ese poquito de fe que tiene, Dios puede hacer algo grande en esta mañana. Y se acercaron 4 parejas creyéndole a Dios y a su palabra. Esta mañana estoy convencido que si alguien le cree a Dios, con ese poquito de fe, Dios hará algo grande y extraordinario en esta convención y en este recinto. Yo me llené de fe esa mañana y acompañé a esas familias. Y una a una, al poco tiempo, se fueron acercando. Y una de ellas me dijo, llevaba 12 años de matrimonio, 12 años pidiendo que Dios nos regalara el fruto del amor, pero se escondía por todas partes y a veces lo abortaba. Pero el Dios que es bueno llenó su vientre otra vez y a algunos les dio hijos y familia.
Hoy tenemos, por la gracia del Señor, hasta un misionero en otro país que en uno de esos días, hablando de fe, también llegó. Hoy Dios le ha regalado 2 hijos cuando no había esperanza. La palabra de Dios, ¿sabe qué requiere? Requiere solo un corazón que pueda creerla. Y si hay un recipiente en esta mañana que pueda creer a la palabra, esta mañana llegó el momento suyo. Llegó el momento también para que Dios obre y haga el milagro que su vida necesita. Solo por el poder de su palabra. Aleluya. Para colocar todas las cosas en orden en este universo, habló 8 veces, solo 8 veces, para ver todo lo que nuestros ojos ven y en los cuales se deleitan. Su palabra tiene poder para dar y para quitar. Da de su espíritu. Su palabra da amor, da paz, da gozo, da vida, da salvación, restaura. Su palabra sustenta, su palabra limpia, su palabra perfecciona, su palabra santifica, su palabra ilumina el entendimiento. Su palabra convierte el alma y hace sabio al sencillo. Quita nuestros pecados, nuestros dolores. Por su palabra hoy hay sanidades y milagros. Y concluyo este párrafo diciendo, como dice su palabra, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo tu juicio de justicia. Estoy convencido que si hubiera querido hacer Dios todo con una sola vez que hubiera hablado, hubiera sido suficiente, lo habría logrado, pero lo registra así para que entendamos que Él es un Dios que habla continuamente. Él es un Dios que tiene palabra nueva cada día. Él es un Dios que habla todos los días. Dios sigue hablando. Su voz es oída y entendible. Y quiero añadir, y en todos los idiomas y en todos los lugares de este mundo, su voz es tan poderosa que aún los impetuosos vientos que llevan las aguas a la profundidad del mar tienen que escucharle y le tienen que obedecer. Razón entonces el dicho popular: no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Dios hoy está hablando, solo que lo creas esta mañana. Nuestra invitación a permanecer, a oír y a creer su palabra. Permanecer en su palabra, ¿sabe qué significa? Es estar sujeto a ella. Es tenerla como la lámpara que alumbra mis pies, como la luz que ilumina mi camino, como el manual que regula mi conducta y como la miel que endulza mi paladar, como brújula que direcciona mi destino. Yo aspiro a que su palabra hoy tenga su propio cumplimiento y su radio de acción alcance su objetivo profético que dice: su palabra no volverá vacía. Aleluya al Señor. Y produzca semilla en tierra fértil. A nosotros que ya hemos sido sembrados, su palabra sea como llovizna que gotea permanentemente. No nos cansemos de oír su palabra. No nos cansemos de ir a la casa de Dios. No nos cansemos de congregarnos a oír la voz de Dios. Dios siempre tendrá palabra nueva para usted y para mí. En el texto que leí al comienzo, Dios hace una convocatoria y convocó a los cielos y a la tierra para que le sirvan de testigos en lo cual se iba a pronunciar como queja de dolor por el comportamiento que había tenido su pueblo. Y empieza diciéndoles al cielo y a la tierra: escuchen la queja de Dios.
crié hijos y los hice crecer, pero ellos tomaron una actitud desafiante. Se negaron a obedecer, pusieron resistencia a la autoridad, no valoraron mi ofrecimiento, oyeron pero no me creyeron. Su palabra fue tenida en poco. Como quisiera que esta mañana las 4,000 o 5,000 que estamos aquí y que decimos ser hijos de Dios, fuéramos sensibilizados por su palabra, fuéramos tocados por el poder de su palabra, y su palabra inundara nuestra alma y pudiéramos decirle: te creo, Dios, todo. Te creo, Dios, todo lo que me dice. Creo en ti y creo en tu palabra. Aplauda la grandeza de mi Dios. No hay nada más duro para un padre que sentir que su propio hijo menosprecia la palabra de su padre. No sé si a usted le ha pasado, pero uno a veces llama a sus hijos por alguna circunstancia y no contestan al teléfono de inmediato. Y uno entonces comienza a incomodarse. Y eso que soy su papá, y eso que soy su mamá, y no me contesta el teléfono. ¿Cuántas veces hemos escuchado su palabra diciendo: como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no has querido sentir el amor y la protección de Dios? Dios quiere en esta mañana sensibilizar nuestro corazón. Que esta mañana Dios sensibilice nuestros corazones y su palabra haga en esta mañana entender que somos de carne y que necesitamos de Dios todos los días. Pudiera decir muchas razones de por qué entonces permanecer en la palabra. Tengo mi corazón henchido de gratitud con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Pudiera decir entonces una de ellas, porque la palabra de Dios es una palabra que permanece para siempre. Su palabra es firme, su palabra es constante, su palabra es inmutable, su palabra es inseparable de su misma esencia. No sufre de modismos como sufren los idiomas de este mundo, que algunas palabras con el transcurrir del tiempo quedan en desuso, ya no se mencionan, no se hablan. Su palabra, escuche bien, hablando de su palabra, hablando de su voz, la Biblia dice: solo con el aliento de su boca se marchita la hierba y se seca la flor, pero su palabra permanece para siempre. Sus promesas son fieles. Dios es fiel para cumplir a su palabra. Dios es fiel para cumplir a sus promesas, y es poderoso para obrar entonces en esa dirección. ¿Cómo no permanecer en la palabra si es viva y eficaz y nunca cambia? Sus promesas en Él son sí y en Él son amén. Será tan efectiva su palabra tanto como podamos creerla en esta mañana. Razón entonces encuentro cuando el centurión escuchó hablar de Jesús, y teniendo a su siervo que amaba enfermo, le envió unos mensajeros, unos ancianos a Jesús, para que le dijeran que le sanara a su siervo que estaba muriendo.
Jesús entonces de buena gana se dirige hacia el destino, hacia el lugar de la necesidad. Y cuando ya está llegando, salen otros de la casa, mensajeros enviados por el centurión para decirle: no es necesario que llegue hasta mi casa, conozco el poder de tu palabra. Y entonces tuvo que decirle: díganle a Jesús que solo dé la orden, que diga su palabra. Y Jesús soltó su palabra, y en ese mismo instante el siervo en la casa fue sano solo por el poder de su palabra. Quizás en esta mañana haya dejado en casa a alguien que no pudo venir, que no pudo estar aquí, porque sus limitaciones físicas no se lo permitieron. En esta mañana usted y yo tenemos autoridad de parte de Dios para decir su palabra y gritar en esta mañana que se obren sanidades allá en el lugar donde nos está escuchando, allá en el lugar donde nos está oyendo. Es el poder de su palabra. Es el poder de su palabra. Para que su palabra sea efectiva, solo basta creer. Y permítame decirles, creer es fácil. Creer no cuesta nada. A nadie le han cobrado por creer, y menos en Jesús. ¿Por qué no creer esta mañana? Dios quiere hoy dar palabra. Solo preguntaría: ¿hay algún depósito que quiera recibirla esta mañana? ¿Por qué creer a su palabra? Yo tengo razones miles que llenan mi corazón en esta mañana para decir: yo le creo a su palabra. Hoy me niego a escuchar otra voz diferente. Me niego rotundamente. Quiero solo tener oídos para oír a Dios. No quiero palabras de ciencia en esta mañana. No quiero palabras de médicos que a mí un día me dijeron que no había esperanza. Cerré mis oídos y puse mi oído a Dios. Y el Dios de la palabra, por el cual fueron hechos los cielos y la tierra, habló a mi alma. Yo lo escuché y le creí, y se obraron milagros en la vida de mi casa. Por eso tengo razones esta mañana para decir: sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo a su palabra. Que el Dios de este universo está para abrir el telón, está para abrir, y aparecer Él para decir: aquí estoy yo cumpliendo a mi palabra. Jesús está aquí en esta mañana, el creador de los cielos y la tierra, el que nos llenó cuando llegamos a este camino. Nos llenó la vida de promesas, y sus promesas nos sostienen aquí, porque Él es Dios. Él no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios prometió estar con usted y conmigo esta mañana, se lo digo en el nombre de Jesús,
está aquí con nosotros, está aquí para obrar, está aquí para alguien que le crea. Aplauda con ganas a Jesús. Aplauda con ganas a Jesús. Déjeme darle otra razón por qué creer a su palabra. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Aunque en ocasiones tarden, tienen fiel cumplimiento. A Abraham y a Sara, ya viejos sin esperanza ninguna, un día Dios le visita y le dice: lo voy a bendecir, Abraham. Y Abraham dijo: pero ¿para qué me vas a bendecir si no tengo heredero? ¿Para qué bendición si no tengo heredero? Faltaba la razón de la bendición. Entonces Dios le dice: mira hacia arriba, cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Cómo no creer a la palabra? Si Dios es el mismo de ayer, yo lo creo con toda mi alma. Señor, son incontables. Abraham, así será tu descendencia. Mira la arena del mar y cuéntala si la puedes contar. Así será tu descendencia. Un Dios que tiene promesas de arriba, pero también tiene promesas de abajo de la tierra. Él es Dios arriba en los cielos, Él es Dios en la tierra y Él es Dios aún debajo de la tierra. Y si Dios en esta mañana hablara a este universo, haría lo que quisiera hacer, porque su palabra es poderosa. Abraham parece no haber engendrado esa palabra, no haberla como capitalizado. Sara entonces, en un momento, esperando y mirando que las cosas no se daban como lo había prometido, buscó otra salida. No esperó en Dios. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Hemos escuchado a Dios en alguna dificultad suya o mía, y a veces le damos más credibilidad a algo que nos pueda venir a la cabeza, buscando soluciones inmediatas. Pero en esta mañana yo quiero decirle: fiel es el que prometió y fiel es el que cumplirá la palabra, como lo hizo con Abraham y con Sara cuando no había ninguna esperanza. Lo hará con usted y lo hará conmigo esta mañana. ¿Cómo no creer a sus promesas? Ustedes recuerdan la historia de un hombre llamado Zacarías y su esposa llamada Elizabeth. Después de muchos años de lo que había acontecido a Abraham, esto para decir que Dios siempre habla. Habló en el pasado e hizo en el pasado, cumplió en el pasado. Hablará aquí, habla en el presente y cumple a su palabra, y hablará en el futuro y seguirá cumpliendo su palabra. Dos viejos que tampoco podían tener familia, y Zacarías un día está
ejerciendo su ejercicio de sacerdocio allá en el templo, y tal vez angustiado y preocupado, una voz del cielo le llegó y le dijo: Zacarías, vas a tener un muchacho. Y escúcheme lo que quiero decirle. Ese día la voz que le hablaba le dijo hasta el nombre: se llamará Juan. Recibirá el Espíritu Santo aún estando en el vientre de su madre, y será un hombre que abrirá camino a Jesucristo, anunciará a Jesús. Será un hombre que de verdad ayudará a que la historia de este mundo sea diferente. Le dijo hasta la profesión que tendría su hijo. Y entonces Zacarías, preocupado por lo que estaba oyendo, no encarnó su palabra, no la creyó del todo y preguntó: ¿cómo será esto? Y yo quiero decirle en esta mañana: no pregunte cómo lo hará Dios. A Dios no se le pregunta nunca cómo lo va a hacer, porque Él lo hace de maneras diferentes. Dios no tiene fórmulas especiales para obrar y sanar un cáncer. Dios no tiene una fórmula específica, no la tiene. Él hace lo que quiere y como se le antoja y donde quiera y como quiera lo hace Dios. Él lo hace como quiere. Alguna vez un ciego a Jesús llegó y Jesús hizo lodo, hizo barro, escupió en su mano, cogió tierra, hizo una yota de barro y se la puso en sus ojos y le dijo: ve y te lavas al estanque de Siloé. Y la Biblia dice que fue y obedeció, y cuando llegó ya regresó viendo. Pero hubo otro que, estando en la misma condición de ceguera, solo escuchó el rumor que por ahí había un ruido grande y preguntó: ¿qué está pasando? Y le dijeron que Jesús está pasando por aquí. Y entonces comenzó a gritar el ciego: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez esa mañana es el grito suyo, es el grito de su alma: Señor, ten misericordia de mí. Jesús dijo: tráiganlo. Y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y dijo: que reciba la vista. Y soltó la palabra, y enseguida recibió la vista. No le vamos a creer a este Dios esta mañana. Zacarías, cuando preguntó cómo lo haría, ¿cómo lo haría? ¿Cómo sería esto? Como diciendo: yo no puedo entenderlo. ¿Cómo? Y era un pastor. A veces la duda nos llega a nosotros también. Y preguntamos cómo, pero en Dios no hay explicaciones. Los milagros nunca tendrán explicaciones, porque dejarían de ser milagros. Pero me llama la atención que cuando Zacarías habló del asunto, quedó mudo. Dios lo dejó mudo hasta el día en que fueron a ponerle el nombre al muchacho. Convocó a toda la familia y comenzó a preguntar: ¿cómo quiere que llamemos al chico? Y algunos tal vez dijeron Carlos, otros dijeron Juan, que lo ponga, no, tal vez Vicente. Y entonces cuando soltó la boca, cuando abrió su boca, dijo: no, Dios me lo dijo el día que me lo prometió, se llamará Juan. Aleluya. Su palabra hay que creerla. Y permítame decirse que el tiempo está pasando, pero quiero cerrar con esto. Un día hubo un Pedro
que escuchó la voz de Jesús cuando le dijo, estaba pescando a la orilla de un mar, y de pronto Jesús soltó la palabra y dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Le hizo una invitación y ahí estaba Pedro. La invitación fue hecha para los que estaban en la barca. Una invitación que tenía un proceso y un propósito, una dirección. Venga en pos de mí. Hay que estar al pie de Jesús. Y escuchen lo que pasó. Comenzó el proceso con Pedro y todos conocen la historia, hasta que llegó un momento en que Pedro le negó. Dios se lo había dicho. Jesucristo, que lo sabe todo y lo conoce todo, se lo había pronosticado, porque Él sabe que aún amándole podemos fallarle. Su voz fue oída en el mar, pero después de mucho tiempo, después de algunos años, esa misma voz, porque tenía un propósito con Pedro, y los propósitos de Dios se cumplen. Los propósitos de Dios tienen su desenlace en la voluntad de Él, en su propio interés. Él lo va haciendo, lo va ejecutando. Y la misma voz que un día le hizo la invitación, aún habiéndolo negado, otra vez entonces aparece la misma voz. La misma voz. Y entonces preguntó al mar allá abierto, una barca que había estado toda la noche y no habían pescado nada. Lejos de Dios no hay nada que hacer. La misma voz que había escuchado el mar y que había escuchado Pedro, ahora dice: hijitos. Era la misma voz. ¿Será que esta mañana hay alguien también que por su condición, por su situación haya negado a Jesús? La misma voz se escucha hoy en el mismo mar. Hijitos. Hijitos. Hijitos, para Él seguimos contando. Tal vez aún hasta para nosotros ya para ti no hay esperanza, pero para Dios. Hijitos, tenéis algo de comer. Y entre tanto Él mismo preparaba comida en la orilla del mar. Y esa voz fue reconocida por unos que estaban en la barca y le dijeron a Pedro: Pedro, ¿no recuerdas esa voz? ¿No recuerdas esas palabras? Es Jesús el que un día nos llamó a la orilla del mar diciendo: venid en pos. Es la misma voz. Dios no ha cambiado. Su voz es la misma. Su palabra sigue siendo la misma. Su palabra no cambia. Su palabra está llena de amor, está llena de misericordia en esta mañana. Lo sacó a la orilla y la voz le habló al corazón, preguntando si lo amaba. En esta mañana esa voz no te acusa, esa voz no te pide explicaciones, esa voz solo quiere saber si tú le amas. Aunque hayas fallado, si tú le amas. ¿Quién quiere esta mañana un depósito que haya creído a su palabra? Un depósito de fe.
Dios hoy busca un depósito de fe. Uno. ¿Dónde están esta mañana los depósitos de fe? Vengan aquí conmigo los que hoy abrieron el corazón a su palabra. Jesús es mandado a tomar preso. Una comisión grande se desplazó a tomarlo cautivo, pero regresaron sin él. Y cuando regresaron sin el cometido, les preguntaron a los hombres: ¿por qué no lo tomaron preso? ¿Por qué no lo trajeron? Y entonces tuvieron que decir: nunca hemos oído hablar a un hombre como este. Su palabra es poder, su palabra es vida, su palabra permanece y nosotros vamos a permanecer en su palabra. ¿Dónde están los que crean esta mañana a su palabra? ¿Dónde están los enfermos que esta mañana le crean a su palabra? ¿Dónde están los que en esta mañana oyeron su voz? Escuche su palabra. Su palabra hoy te llena de ánimo. Su palabra hoy es una palabra de amor y de esperanza. Su palabra no está dirigida para rechazar a nadie. Su palabra está llena de encanto. Su palabra permanece. Él sigue siendo fiel a su palabra. ¿Dónde hay un amigo en esta mañana que haya creído a su palabra? Haya entendido su palabra en esta mañana. ¿Dónde hay uno? Quiero hablar con un amigo en esta mañana. Su palabra está aquí. Su palabra hace eco en nuestro corazón y en nuestra mente. Su palabra es verdad. Hace muchos años, estando niño, jamás se me olvida, había un coro que cantábamos: Jesús está aquí, pide lo que quiera. Y esta mañana me atrevo a decir: Jesús está hablando aquí, pide lo que quiera. Él pregunta por ti. ¿Qué quieres que te haga? Esa es la palabra en esta mañana. ¿Qué quieres que te haga? Levante sus manos al cielo. Dios ha soltado su palabra. Su palabra está suelta en esta mañana. Su palabra no tiene límite. Su palabra rompe las barreras. Su palabra rompe la incredulidad. Su palabra hoy es viva. Su palabra hoy es verdad.